Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro país vecino. Estamos en Portugal y vamos a conocer una zona bastante grande que es la zona centro de Portugal. Vamos a visitar lugares como Coimbra, como Viseu. También nos vamos a acercar hasta el mar, por supuesto, es una zona enorme, muy diversa, con sierra, con llanura, con mar, con todo lo que ustedes quieran, pero una zona ideal para unas buenas vacaciones. Comenzamos en la ciudad de Coimbra, Coimbra que fue capital de Portugal hasta mediados del siglo XIII, cuando ya pasó esa capitalidad a Lisboa. Así que esta capital tiene mucha historia y muchos restos de aquellos años tan gloriosos que vivió. Todo eso nosotros lo vamos a conocer y muchas cosas más, así que muy atentos porque así es el centro de Portugal. Comenzamos. Todos los países tienen una historia de amor. Todos los países suelen tener esa historia trágica que se les conoce por ella, los amantes de Teruel en España, Romeo y Julieta en Italia, pues en Portugal no iba a ser menos. Y esa historia la encontramos aquí, en la zona centro de Portugal. Es una historia que tiene que ver con Pedro I el Cruel y con Inés de Castro, una mujer que viene de Galicia. Verán, eran primos ellos dos, pero realmente se querían muchísimo, pero no convenía, el rey no quería que su hijo, Pedro I, se casara con esa prima. Convenía que por intereses políticos se casara con Constanza, que era reina de Castilla, princesa de Castilla. Así que él se casa con ella. Inés se va a un convento que está aquí, muy cerca, y allí se queda enclaustrada en ese convento de clausura. La reina Isabel de Aragón hace llevar el agua desde una fuente de aquí, de este jardín, de este enorme jardín, hasta el monasterio para que las monjas tuvieran el agua corriente. Ahí dicen que Pedro escribía cartas de amor a su amada, les hacía un barquito y por esa fuente, ese río, llegaba hasta el convento. Y de ahí la fuente de los amores que vamos a encontrar en nuestro paseo por este jardín botánico. Pero yo me encuentro en la fuente de las lágrimas, porque, verán, la vida transcurre y Constanza muere. Entonces, bueno, pues los amores de Pedro y de doña Inés pues vuelven de nuevo a recuperarse. Tanto es así que ellos viven juntos y que tienen varios hijos. El padre de Pedro I no le interesa que eso siga ocurriendo y manda matar a Inés. Estando Pedro de cacería, cuando vuelve, la han matado y la han matado aquí, en la fuente de las lágrimas. Fueron 3 personas las que la mataron y de esas 3 personas Pedro dijo que iba a vengar la muerte de Inés. Y encuentra a 2 de ellos. Les mata arrancándoles el corazón. A uno se lo arranca por delante y al otro se lo arranca por la espalda. De ahí le viene el apodo de Pedro I el Cruel. Sin embargo, era Pedro I el Justo, porque él hacía mucho por la gente pobre. Las lágrimas, aquí, donde lloró la muerte de ella. Después ella estaba enterrada en las Claras y a los 7 años manda abrir ese sarcófago. Exhuman el cadáver
lo sienta en un trono real y obliga ahí a toda la burguesía a pasar por delante y rendir pleitesía a la que en ese momento él nombra reina, su mujer. Y después es enterrada en otro convento, en un convento del Císter que está cerca de Nazaret y que no se encuentra en esta zona donde nos encontramos. También él se manda a construir allí su propio mausoleo, pies con pies, para que cuando sea el día del juicio final y se levanten los cuerpos, se encuentre. Esa es la historia trágica, muy trágica, pero muy bonita, con parte de leyenda y parte de verdad, porque los dos existieron, evidentemente, y muchos artistas han escrito obras, óperas, en honor de esa figura de Inés. Así que nosotros, visitando esta Quinta das Lágrimas, que es una casa de una familia importante burguesa, esta casa que tenemos ahora es del siglo XVIII porque la anterior desapareció por un incendio, está en este momento reconstruida en un hotel, sigue perteneciendo a la misma familia de generación en generación. Pues aquí encontramos este jardín botánico fantástico del siglo XVIII donde van a encontrar especies muy curiosas. Incluso hay un árbol que mandó plantar Wellington. Así que nos damos un paseo, lo conocemos y seguimos disfrutando de esta ciudad maravillosa que es Coimbra. Les voy a enseñar ahora un sitio muy especial en Coimbra. Nos encontramos en el monasterio de Santa Clara, pero el monasterio viejo. Es un monasterio que se construye a principios del siglo XIV y que lo manda a construir la reina Santa Isabel, una reina que además viene de Aragón. Como tiene esa protección real, vamos a encontrar una maravilla, una joya, pero les voy a explicar. Según entran ustedes, vamos a acceder a un espacio nuevo, moderno, donde a través de unas imágenes en DVD ustedes van a entender todo lo que aquí hay y lo que aquí se ha hecho, para pasar a una exposición de cómo vivían las monjas clarisas que aquí estuvieron habitando 300 años. Eran mujeres de clase alta, mujeres con dinero, por lo tanto la dote que daban al convento al entrar era importante. Así lo podemos ver en la vajilla que ponían sobre la mesa, en cómo ellas en su aseo personal utilizaban unos perfumeros y unas fragancias diferentes al resto, aunque ellas tenían lógicamente un voto de pobreza, no vivían con esa pobreza que se requiere. A través de toda esa exposición ustedes van a ver cosas tan curiosas como que cuando tenían un problema en los dientes se ponían un enganche de oro y todavía lo podemos ver. Lápidas, cómo eran los enterramientos de las importantes, luego también de las que no lo eran tanto, porque las importantes no podían hacer las labores normales y cotidianas. Para eso tenían, dentro del escalafón y del staff, tenían otra serie de monjas que lo podían hacer. Vamos a pasar toda esa sala para acceder al aire libre y ahí nos vamos a encontrar una estampa de esta iglesia donde me encuentro impresionante. Una iglesia que la parte baja es de estilo románico y la parte alta ya es gótica. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se tuvieron que marchar? Porque este lugar era anegado
continuamente por las aguas del río que atraviesa Coimbra, que es el río Mondego. Las inundaciones eran tremendas. De hecho, hay una imagen que podemos ver en cualquier pin o camiseta postal que siempre van a dibujar, a representar una clarisa remangada, porque las pobres no hacían más que pisar agua. Así que todo lo van elevando. De hecho, al entrar en esta iglesia de 3 ábsides, hay una parte que era para el pueblo, se entraba por una puerta lateral, y el resto hacia atrás era el coro, donde estaban las monjas. Ya era clausura, pero como las inundaciones llegaban a unos niveles tremendos, se manda a construir un piso superior. Y pasa lo mismo, una parte para el pueblo, la otra parte clausura. También hay un espacio determinado que se crea en el siglo XVI para, cuando la reina Isabel se la hace santa, puedan venir aquí sus restos en una urna de plata y de cristal. El convento, a través de una maqueta que existe en esa exposición, vamos a ver que tenía un claustro gótico de unas grandísimas dimensiones. Ese claustro, en unas excavaciones que se ha hecho, ha aparecido, y ahí van a poder ver ustedes cómo están los restos de las dependencias de las monjas, de la cocina, de la sala capitular, del refectorio, de los jardines, de las fuentes, de lo que era en realidad la vida alrededor de ellas. El pueblo, lo que es la ciudad, también se viene a vivir cerca de este monasterio porque es donde había realmente trabajo. A grandes rasgos, señores, este es el lugar donde me encuentro ahora. Les digo que vivieron aquí 300 años. El agua es la que las hace abandonar este convento y se marchan a otro que les enseñaré en unos minutos. Disfruten esto y de verdad vengan a verlo. Bueno, pues a este lugar se trasladan las monjas después de esos 300 años en el primer monasterio. Este ya está alto, no hay problema de aguas, es completamente distinto y estamos en su iglesia, en este momento una iglesia donde vemos el barroco por todos los lados, con una sola planta. Y bueno, pues una maravilla, como todos ustedes pueden ver en los retablos de los lados. A un lado es la vida de los santos y a otro lado también la vida de la reina Santa Isabel. ¿Quién era esta reina? Pues es una princesa aragonesa que en final del siglo XIII se casa con el rey de Portugal, Don Luis. Se casa con él y ella es una reina muy generosa que hace muchas obras de caridad y que va dando mucho dinero a los pobres y ayuda a todas las gentes que lo necesitaban. El rey hubo un momento que le prohíbe hacer esa caridad, pero ella lo sigue haciendo a escondidas. Tan escondidas que un día le avisan y le dicen que la reina lo sigue haciendo. Él va a ver qué está haciendo. Y cuando la encuentra, le pregunta que qué está haciendo, y dice que está regalando rosas. Era el mes de enero y rosas no podía ver. El rey la obliga a abrirse la capa y en ese momento caen unas rosas. Ese es uno de los milagros, una leyenda que se cuenta preciosa sobre esta reina que ha sido santa. Y es santa y se encuentra aquí, en este monasterio, porque ella, como tenía el Palacio Real justo al lado del primitivo monasterio, primero está allí enterrada y después es trasladada aquí. Y aquí vemos esa urna de cristal y plata donde se encuentran sus restos. Pero también hay otra urna donde ella estuvo primero, de estilo gótico, que es una maravilla, con una escultura yacente de ella misma, maravillosa, con una bolsa de peregrina, porque ella tenía mucha devoción por el apóstol Santiago, por ese camino de Santiago. Y bueno, pues las partes de decoración que vamos a ver, encontramos por ejemplo monjitas clarisas, a otro lado
Cristo entre los apóstoles, y en los laterales podemos ver pues a un Cristo resucitado, a santos de la Iglesia, incluso a una tía abuela suya que fue Santa Isabel de Hungría, que también tuvo el mismo milagro de las rosas. ¿Qué les parece todo esto? Pues ya saben, Santa Clara la Vieja y Santa Clara la Nueva, donde estamos ahora. Vamos, seguimos. Coimbra es una ciudad de estudiantes, y es una ciudad de estudiantes famosa porque aquí está la universidad. Universidad que se inaugura el final del siglo XIII en Lisboa, pero que es trasladada en el siglo XVI a esta ciudad y aquí se queda. Y hasta hace muy poco ha sido la única universidad pública que había en todo el país. De todas las formas, sí que es una de las universidades más antiguas de Europa. Este lugar que ocupa la universidad fue primeramente, aquí estuvieron los romanos. El lugar era estratégico para poder ver todo el horizonte, y de los romanos también estuvo la cultura musulmana, lo utilizaron como alcazaba. Pero esto fue la residencia, el Palacio Real, con la reina Isabel de Aragón, Santa Isabel, patrona de esta ciudad de Coimbra. Bueno, pues en lo que eran sus dependencias, aquí es donde se encuentra la universidad. Lógicamente ha habido otros añadidos y ampliaciones en el siglo XVIII. Lo que sí que conservamos originalmente son los tejados y muchas de las dependencias y de los detalles que nos dan a conocer la vida monárquica. Podemos ver dentro las instalaciones de la biblioteca con 40.000 volúmenes. Magnífica, tiene un estilo barroco precioso, pero también tiene mucha decoración china y es referente a Macao, que era una colonia portuguesa y que de allí venían, bueno, pues todas estas maderas, decoraciones y mesas. También vamos a poder ver la capilla. La capilla, que en la parte del coro tiene el palco real donde los reyes escuchaban la misa, donde hay un órgano fantástico, un órgano que tal y como está con las trompetas hacia afuera es exclusivo de la península ibérica, que suena divinamente, y ahí están los patrones San Miguel y la Inmaculada Concepción. También vamos a encontrar unas esculturas de dos monjes frailes jesuitas, porque durante un tiempo dirigieron la universidad. Y también la sala de los capelos. Ahí también es donde se celebraban las grandes recepciones y es por autonomaxia pues ese lugar, esa sala importante en todas las épocas a lo largo de la historia. Todo este conjunto tienen ustedes que venir a visitarle, pero hoy día el campus universitario está aquí alrededor, en otros pabellones ya de distinta construcción, porque ya estamos hablando de los años 60, 70, y por supuesto el hormigón es el que hace presencia. Pero el lugar original, el sitio con sabor, es este. Y también se encuentra la gran torre, que en este momento la están restaurando, pero esa torre es el símbolo y es el emblema de la ciudad de Coimbra.
Si hay algo que me guste especialmente es la cerámica, y aquí en Coimbra pues están en un lujo de mercado. Tienen una cerámica maravillosa que hacen ellos y que van a encontrar en muchísimas tiendas. Así que esta es la opción de un buen recuerdo para llevar a casa. Yo se lo puedo regalar cuando ustedes quieran a las personas queridas, pero les aseguro que una pieza para ustedes deben de llevarse. Esta es la cerámica de Coimbra, cerámica firmada, como ustedes pueden ver, y a un precio pues asequible. Voy a enseñarles la antigua Catedral de Coimbra, construida en el siglo XII en el solar donde ya se encontraba la mezquita. De aquella mezquita todavía nos quedan muchos elementos que vamos a ir encontrando en esta iglesia actual, porque ya hoy día no es catedral, es la iglesia de Santa María. Bueno, pero yo quiero contarles anécdotas, historia y arte de ella. Es una iglesia fortaleza, lo podemos ver porque está el edificio todo almenado. Tuvo un minarete y parece ser que estuvo hasta no hace muchos años. Se cayó y ahí pusieron una cúpula, que es un añadido ya pues bastante actual. La iglesia tiene dos entradas, una de ellas es la especial, estamos hablando del siglo XVI, está realizada en una piedra muy fina, que hay que tener mucho cuidado con ella porque es muy blanda. Hoy día con esa piedra se hace el talco, así que para que se hagan ustedes una idea. Y su fachada principal y grandiosa mudéjar. Entramos y encontramos una iglesia de 3 naves. Esas 3 naves tienen unas columnas con unos capiteles. Esto es un ejemplo del románico, dicen que el mejor de Portugal. Y al fondo vamos a encontrar 3 ábsides. 2 de ellos tienen esculturas en piedra, en esa piedra arenisca, porque aquí había una escuela de canteros importante y ahí está su obra. Y en el centro tenemos un gran retablo en madera policromado del gótico flamígero, que es fantástico. Es una catequesis total, porque desde el nacimiento de Cristo hasta el Dios Majestad, nos va hablando de la Asunción de la Virgen, de los apóstoles, de algunos santos, en definitiva, bueno, pues toda una catequesis, pero toda una joya del arte. Las pinturas también que vamos a encontrar en los laterales, muy importantes. Para acceder a este claustro gótico de una sola planta, donde también los capiteles están muy bien conservados, y donde hay una capilla, que ahí se encuentra el primer gobernador que tuvo Coimbra después de la reconquista por los cristianos, y ahí está el hombre del siglo XI en su sarcófago. En definitiva, todo un paseo por la historia, por el arte y por la belleza, que es lo que vamos encontrando paso a paso por esta ciudad tan histórica y tan importante de Coimbra. Suenan fados por muchos lugares de nuestra visita a Coimbra y es una maravilla porque nos van hablando también un poco del ayer, ¿no? Nos encontramos delante de la única puerta que queda en Coimbra de la muralla que existía, una muralla con 5 puertas del siglo IX.
pero que aquí lo que tenemos es una puerta que está restaurada ya del siglo XVI y nos da acceso a la parte medieval de Coimbra. Pero verán ustedes, es bastante habitual que cuando lleguen a un lugar que va a ser medieval, vayan a encontrar un símbolo como este que yo tengo ahora aquí a mis pies, y que es un plano de cómo es la ciudad amurallada, con las 5 puertas, de las cuales solo existe esta, y donde nos está diciendo que llegamos a un lugar que es medieval de la ciudad. En el año 1630 aquí llegan los carmelitas descalzos. Era un lugar de oración y ellos plantan este bosque que nos rodea en todos estos alrededores. Es un verdadero jardín botánico, traen especies, algunas muy raras, han llegado otras a ser autóctonas y desde entonces ellos lo cuidaron y luego ya diferentes generaciones. Esta zona se llama Busaco. Y aquí el rey de Portugal decide hacerse su palacio de verano. Para eso encarga a un constructor, a un arquitecto italiano, que le haga este lugar, esta magnífica edificación, para venir toda la familia aquí, con ese bosque al lado de los monjes, pues para tener esa paz y tranquilidad que ellos tenían. Esto ocurre en 1885 y esa es la época en que se realiza este Palacio Real, porque así es. Este palacio tiene un estilo maravilloso neomanuelino. Ese estilo es exclusivo de Portugal. Y vamos a ver que es recargado, maravilloso en filigranas, pero que tiene muchas connotaciones relacionadas con la navegación. Los grandes descubridores portugueses, el ir adquiriendo colonias en el mundo, hacen que un país pequeñito como era Portugal se haga un país muy grande, inmenso, abierto al mar y con todas esas colonias. Verán, aquí van a encontrar unas representaciones en azulejos originales increíbles y representan diferentes batallas. Uno, la conquista de Ceuta y a partir de ahí la conquista que ellos realizan en las colonias africanas y por otro lado en Asia, porque ya saben que también tenían Macao y que tenían otras colonias en esa zona. En definitiva, esto en 1917 hay una familia que lo coge para hacerlo hotel. Este hotel tiene 60 habitaciones y van a encontrar todo original. Verán, el palacio, lógicamente, lo tienen ellos en gestión, pero es del Patrimonio Nacional Portugués. Pero todos los muebles que son de época y que son de diferentes culturas son propiedad de la cadena hotelera, primera cadena hotelera de Portugal, Alexandre Almeida. Y aquí se pueden sentir ustedes como unos verdaderos reyes, porque los lugares son magníficos. Así que si quieren pasar sus vacaciones en un palacio real, rodeados de naturaleza, pues tienen este hotel de 5 estrellas, elijan su habitación entre las 60 que hay, incluso pueden elegir la del rey o la de la reina.
Aveiro es una ciudad deliciosa, parece una pequeña Venecia, llena de canales a través de la ría, que es la desembocadura de su río hacia el mar. Hay una serie de barcos, como este en el que nos encontramos, que les permiten a ustedes conocer esta ciudad a través del mar. Y ahí van a ver ustedes la parte nueva, donde también se encuentra en una antigua fábrica de cerámica el nuevo centro de congresos de Aveiro. Ellos están recuperando toda su actividad comercial, económica, de todos los sectores que aquí trabajaron para que no se pierda nada y sea recuperado para el mundo del turismo. La importancia de la universidad también aquí en Aveiro es mucha, es alta, por lo tanto muchos congresos se celebran aquí. Hay un hotel de la cadena Meliá, española, que parece un barco en mitad de la ría, un gran transatlántico del año 2003. En esa zona encontramos el Aveiro nuevo, pero si regresamos, pues vamos a ir encontrando aquel Aveiro colonial, el Aveiro de las gentes con poderío económico, ya que esta ciudad tenía mucho comercio. Ahí podemos ver mucho modernismo en sus casas. Y luego desembocamos en la zona más humilde, la de los pescadores. En esta tierra había, lógicamente, muchos barcos de pesca, pero también una actividad de sal. Aquí había salinas, que hoy día están recuperadas en parques, y que tenemos los antiguos pabellones donde se guardaba la sal. Actualmente todavía hay algunas en funcionamiento y otras se han recuperado para restaurantes e incluso para casas. Así que, señoras, señores, yo les invito a conocer Aveiro desde este barco típico de esta ciudad donde se transportaba la sal. Hoy muchos de ellos están para el turismo, así que a ustedes les esperan con los brazos abiertos. Yo creo que esta zona de Portugal es ideal para sus próximas vacaciones. Les invito a conocer el país vecino y a que ustedes entren en el centro de Portugal. Lugar imprescindible que tenemos que visitar en la ciudad de Aveiro es el Museo de la Ciudad, Museo de Aveiro, que se ubica en el antiguo convento de dominicas de la ciudad. 7 conventos había, uno de ellos, era un convento pobre. Era un convento donde las mujeres que entraban no tenían dotes muy importantes. Pero un día quiso entrar aquí la princesa Joana de Portugal. Ella quiso entrar, quiso hacerse monja y quiso dejar toda su vida de burguesía, de opulencia, de riqueza, por vivir en esos votos de pobreza, castidad y obediencia
votos que hizo solamente de forma privada, porque ella ya en un momento tuvo que ser la regente de Portugal, ya que su padre y su hermano estaban en distintas guerras. Eran momentos que se comenzaban aquellas conquistas de África, conquistas coloniales. Por si acaso en algún momento ella tenía que volver a recoger el reino, esos votos solamente fueron, como yo les digo, privados. Ella es santa, es la princesa Santa Joana de Portugal, una mujer que vive en el siglo XV, que muere muy joven y que, bueno, todo es pureza, dulzura y hacer el bien. Se la representa con una corona de espinas y un crucifijo en la mano. Tenemos alguna talla de ella en esta iglesia y ahí lo podemos ver. La corona y la cruz son de plata. Y bueno, en esta riqueza de iglesia del monasterio, donde tenemos una azulejería maravillosa, como es bastante habitual en lo que estamos viendo en este centro de Portugal, también encontramos la riqueza tanto en los laterales como en el altar mayor, como en las bóvedas. La riqueza se veía en esta iglesia a través de todo el oro que venía de Brasil, el poderío de todas las formas. Al entrar la princesa a este convento, el convento cambia y empieza a ser más rico. Las mujeres que entran ya saben que tenían que traer su dote. Bueno, si nos fijamos en el altar mayor, una escalera, la escalera de Jacob, que sube hasta el cielo, termina en un crucifijo, en un Cristo magnífico. Nos fijamos, tenemos a Santo Domingo, tenemos la Virgen del Rosario, patrona, tenemos a la Santa y vamos teniendo diferentes pinturas y esculturas, pero que se fijen bien en esta riqueza, que no se van a cansar. La princesa Santa está enterrada aquí. Al principio, cuando ella muere, en el siglo XV, la ponen en el suelo, pero la beatifican a los 200 años y ahí unos artistas portugueses con mármol de Portugal hace su panteón funerario donde ella está enterrada y sigue ahí enterrada. Es una maravilla, por donde lo miren, precioso. Bueno, pues como corresponde a una princesa y una santa. Así que vemos todo esto y vamos a seguir paseando por este museo. Les recuerdo, en la ciudad de Aveiro, tienen que venir a verlo, a conocerlo, a no perderse nada de esta tierra tan bella, tan bonita y donde nos acogen con los brazos abiertos. Se van a sentir mejor que en casa, serán unas verdaderas vacaciones. Tienen el claustro habitual que tenían las monjas y alrededor diferentes salas, la sala capitular, pero nosotros hemos querido ver el refectorio, que es una maravilla, con una azulejería precioso, y que en la zona donde estaba la monja que leía mientras el resto estaban comiendo, pues todo eso se financió gracias a la caña de azúcar que venía de Madeira. Así que, bueno, pues curiosidad, ahí están las mesas a lo largo, como era habitual en estos conventos de clausura. Se puede ver también la parte del coro, la imagen que las monjas tenían desde coro para la iglesia. Hay un Cristo impresionante, con unos brazos muy grandes, muy largos, el talle muy alto y que impresiona bastante. Detalles y curiosidades que a lo largo de este museo ustedes van a ir encontrando, la evolución del barroco, cómo el barroco va evolucionando, cómo llega al estilo rococó, cómo todas las obras que aquí van a encontrar, unas son conventuales, otras no, los relicarios también son una preciosidad y cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, una barca que tenían para hacer procesiones las monjas alrededor del claustro. También van a poder ver la sala, la habitación donde murió la princesa santa.
Allí era el lugar más seco de todo el convento y como ella tenía problema de pulmones, pues allí estuvo hasta que falleció. Ahí vemos en una pintura el fallecimiento, vemos en otra el entierro, vamos viendo también incluso cuando ha entrado en el convento, cuando toma hábitos. Bueno, en definitiva, que el paseo por este museo es todo un paseo por la historia y que no se lo pueden perder, que está en Aveiro y que es una maravilla, opción para una tarde que después de la playa pues nos venimos aquí. La playa se encuentra en Aveiro. También tienen en otras localidades del centro de Portugal, por supuesto que sí. Pero como estamos visitando hoy esta ciudad, desde aquí lo hemos visto. Chiringuitos en la playa, duchas, todos los servicios necesarios. Al lado de la playa tenemos unas zonas ajardinadas, un buen paseo para poder caminar, hacer ejercicio o bien ir en bicicleta, porque es carril bici también. Y aquí tenemos la laguna, que es la entrada de la ría. La ría que luego llega hasta la ciudad de Aveiro y que se puede pasear en el barco. Hay algo muy pintoresco en este frente hacia la laguna y algunas casas más que he encontrado junto a la playa. Y es la propia decoración, la propia arquitectura también. Tejados a dos aguas, dos plantas, balcón en el primer piso, madera y sobre todo la pintura, la decoración de la pintura. A rayas de diferentes colores, verde intenso con blanco, azul marino con blanco, amarillo con blanco, el rojo con el blanco, así van todas. Y es un conjunto precioso el que se forma en esta zona. Me parece un sitio maravilloso, me parece de verdad que la zona centro de Portugal es para venirnos de vacaciones, para escaparnos en cuanto podamos. Desde Castilla y León estamos muy bien comunicados y en poco más, en el centro de Castilla y León, unas 4 horas, estamos en esta tierra tan bella que van ustedes a descubrir seguro mucho más de lo que vamos a hacer en tiempo de viajar. A mí me gusta el centro de Portugal. Y a mí también. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Y a mí también. Y a mí. 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 Y a mí también me gusta mucho el centro de Portugal.
Cuando visitamos Viseu, todas las calles del casco histórico nos van acercando hasta la plaza donde se encuentra la catedral. Y a un lado se encuentra un edificio que fue el antiguo seminario y también una sede donde los obispos, cuando estaban de paso, residían. Bueno, este edificio se ha reconvertido en un museo fantástico en el año 2004. Abre sus puertas después de una remodelación que se ha hecho para ver las pinturas de un hombre de esta tierra. Él se llama Vasco Fernández, pero aquí le llaman el Grau Vasco, el Gran Vasco. Bueno, pues este pintor que nace en el siglo XV, muere en la segunda mitad del siglo XVI, pinta sobre madera con la técnica del óleo y es encargado los retablos para la Catedral de Viseu. La verdad es que es la pintura del Renacimiento, es la profundidad, es el realismo y es la pintura religiosa. Aquí tenemos unas tablas que forman parte del antiguo retablo del altar mayor de esa catedral. Comenzamos, estas tablas son clarísimas, desde la Anunciación de la Virgen, la Visitación, el nacimiento del niño. Del nacimiento del niño nos vamos a ir a algo muy curioso, la circuncisión. Es muy raro encontrar una representación de ese momento, la adoración de los reyes, y ahí me paro. Fíjense, de los 3 reyes, la figura central no es ningún rey, es la representación de un indio del Brasil. Quiere decir que Portugal en ese momento ya tenía como colonia Brasil y es la primera vez que se representa un indio y lo ponen ahí. La presentación del niño en el templo, la huida a Egipto. Ahí tenemos esa parte de la historia sagrada que a continuación va a terminar en la segunda fila con el final. La última cena, la oración en el huerto, el prendimiento, el descendimiento, la resurrección, la ascensión a los cielos y Pentecostés. Pero no solamente es esto lo que vamos a encontrar de este pintor excepcional. Hay otras grandes pinturas que ustedes van a ver a lo largo de este reportaje, pero sí que les aconsejo que se acerquen a Viseu y que lo vean ustedes. Además, hay otras salas donde ya van a encontrar pinturas de alumnos de él, de su propia escuela, que siguen sus técnicas. Vamos a ver cosas curiosísimas, incluso una representación. Dicen que la Virgen no muere, que es la dormición de la Virgen, pero aquí representa la muerte en una cama. No se lo pierdan. A 16 kilómetros de Viseu se encuentra Santar, el lugar donde me encuentro ahora, un lugar rural donde hemos encontrado un pazo del siglo XVI precioso. Es para hablar de enoturismo. Aquí el vino también es importante en la región y hay unos grandes productores, esta bodega donde yo me encuentro y donde ustedes van a encontrar pues una cafetería con unas buenas salas de catas, para que ustedes puedan tranquilamente charlar, degustar vino, pueden comprar vino y tienen también un restaurante con una buena cocina para que se queden a comer. Aparte de que todos estos alrededores, con unos jardines preciosos, también van a poder ver las viñas, pues es un lugar de ocio y de parada obligada. Así que les guste el vino, quieran probarles, se quieran llevar un vino diferente a casa, aquí también
también lo pueden adquirir. Hemos visto todo lo que el Pazo nos ofrece y nosotros ya se lo dejamos a su elección. Eso sí, les van a recibir con los brazos abiertos. Una de las catedrales más importantes de Portugal es esta en la que me encuentro, la de Viseu, catedral que se construye en el año 1092. Empieza en estilo románico y esto es un conjunto de todos los estilos arquitectónicos porque a lo largo de la historia se ha ido ampliando o se ha ido modificando o se ha ido restaurando. Así que van a encontrar de todo aquí, pero todo muy bien encajado entre sí, y van a encontrar que las dimensiones no son precisamente las grandiosas de una catedral, son más bien las de una iglesia. Sus 3 naves, su bóveda impresionante de estilo manuelino, donde vemos los nudos que nos recuerdan a los barcos, que son las conquistas de aquella época de la Edad Media. Tiene el altar mayor y otros 2 altares a los lados, por eso tiene un triple ábside. Yo les quería destacar del altar mayor la sillería impresionante, parece preciosa esa sillería. Y luego tiene un claustro donde también van a ir viendo diferentes estilos. Desde fuera lo que ven es en la fachada una fachada neoclásica, fachada retablo con 2 torres campanario. No se lo pierdan, la iglesia está siempre abierta. Es muy fácil salvar las diferencias orográficas de la ciudad. Aquí hay que subir cuestas y bajarlas, pero de forma gratuita a su disposición. Hay un funicular para que suban y bajen con total comodidad. Así que nosotros vamos a hacerlo. Nos encontramos en la parte alta en este momento, así que hacia abajo, señores. Me encanta estar en Portugal y me ha encantado conocer el centro, esta zona tan importante, tan grande y con tantos recursos turísticos que es imposible enseñárselo a ustedes en 50 minutos. Según pasamos la frontera por Salamanca, ya nos encontramos en el centro de Portugal. De ahí hasta la costa, muchos kilómetros de playa y también muchas ciudades, pueblos de interior, aldeas históricas, aldeas de pizarra. Espero volver pronto, espero poder trabajar de nuevo en esta tierra para enseñársela a ustedes. Mientras tanto, yo les aconsejo que se acerquen aquí, que hagan aquí sus vacaciones, que pasen unos días, van a ver un país moderno, muy buenas comunicaciones y van a encontrar una tierra diferente, pero muy cerca a la nuestra. Desde aquí quiero agradecer a Turismo del Centro de Portugal cómo nos han tratado, cómo nos hemos sentido de bien y con eso ya solamente queremos volver.
Señores, la próxima semana estamos con todos ustedes a la misma hora. Mientras tanto, que tengan unos felices viajes.